vamos a ver a terminar esta carta que Pablo escribe a los hebreos. Estos hebreos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Estos judíos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que están pensando que Cristo Jesús es lo más mínimo, esencial en sus vidas y que necesitan otra vez volver a las tradiciones de antes. Y así que Pablo termina esta carta hablándoles en el capítulo 13 del amor. De nada sirve tener la doctrina correcta si el amor no se manifiesta hacia los demás. Y yo verdaderamente doy gloria a Dios por cada uno de ustedes como iglesia, porque aunque podamos tener poca fuerza, como dice el Señor en su palabra a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra, dice, y Él ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Verdaderamente podemos ver el amor de Dios de cada uno de ustedes, no solamente entre nosotros como iglesia, sino también entre nuestra comunidad. Dios ha bendecido a muchas personas aquí de Capilla a través de alguna buena posición, y verdaderamente doy gloria a Dios porque han podido hacer que esas familias que duermen en mojado, verdaderamente mostramos el amor del Señor Jesucristo y vamos y les hablamos del Señor, de ese amor que el Señor tiene por ellos y ese cuidado que Él tiene por ellos. Así que el capítulo 13 habla del amor práctico de los hijos de Dios. Y en el versículo 10, donde nos quedamos la semana pasada, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y dice el versículo 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pablo ahora los lleva a que puedan ver los sacrificios que ellos hacen. Y decíamos, mira, hemos visto a través de esta carta que solamente faltan de 4 a 5 años para que ese lugar donde ellos adoran sea destruido completamente hasta este tiempo. Hasta este tiempo los judíos no tienen un lugar para adorar. Hasta este tiempo los judíos no tienen un lugar donde adorar al Señor, a Dios. Fue destruido en el año 70. Es el año 65 cuando Pablo escribe esta carta, y ese lugar va a ser destruido. Ellos anhelan ese lugar, ellos anhelan volver a ese gran templo. Pero, y abandonar a Cristo Jesús, imagínense, al autor de la vida, todo lo que hacían ahí en el templo, toda la ley de Moisés, todo lo que apuntaban los profetas era sobre Cristo Jesús, y ahora tienen la realidad entre ellos, en ellos, que es Cristo Jesús, y ahora quieren abandonar a Cristo Jesús. Así hay muchas personas hoy en día, muchas personas que piensan que hay otras cosas más grandes que Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no tenemos nada, no tenemos nada. Así que Pablo los va a llevar a mostrarles la gran diferencia entre un altar y el otro. Un altar donde ofrecían corderos, eran sacrificados, y en lo que era en el día de la expiación no podían participar de los alimentos que estaban ahí, ni siquiera el sumo sacerdote. Una vez al año, en el día de la expiación, no podían participar de ningún alimento. En el versículo 10 dice, por eso dice, tenemos un altar. Se incluye entre ellos. Tenemos ese altar. De tal manera que, dice, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Sin embargo, el altar en Cristo Jesús, todos son participantes, no solamente judíos, sino también gentiles. Todos son participantes de ello. Vean de nuevo el versículo 10.
Del versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Miramos esto anteriormente en los capítulos 10 y 11, cómo es que el Señor Jesucristo no solamente padeció, dice que fue y puso la sangre en el mismo altar de Dios, en el cielo. El cielo quedó marcado, en otras palabras, con el sacrificio de Cristo Jesús, con la sangre. Si recuerdan, en Levítico capítulo 19 al 22, se menciona cómo es que cuando llevaban al cordero, lo sacrificaban, ponían sus manos pasando los pecados sobre ese cordero, tomaban la sangre que era recolectada en una vasija, la tomaban, la ponían en el lóbulo, en la oreja y en el pulgar de su mano derecha y en el pie. Y luego era puesto aceite y ponían aceite sobre su cabeza y aceite sobre su oído y aceite sobre su mano derecha y sobre su pie, simbolizando que aquella sangre tomaba parte en la vida de esas personas, que ahora podían escuchar a Dios, que ahora podían caminar con Dios, que ahora podían estar ungidos por el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 11 les dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y era lo que hacían en el día de la expiación. El sacrificio era quemado en el altar y eran rociadas las cenizas fuera del campamento. Es interesante porque Cristo Jesús no padeció en la ciudad. Padeció fuera de la ciudad. Y esto les dice mucho a estos judíos, a estos hebreos, de que Jesús los Jesucristo sacó sus rituales, sus ceremonias que existían dentro de los límites de la ciudad, lo cual ya ahora no tenían que seguir. Tomen en cuenta que después que anteriormente incluso algunos de los judíos querían circuncidar a algunos gentiles, judaizarlos. Hay hoy en día personas que quieren judaizar a los demás, que quieren buscar ciertas trasfondos de si son judíos o no son judíos, de algunas de las tribus, tienen que ser de alguna de las tribus. Incluso dentro de nuestra ciudad hay personas así, que creen que dicen: no, es que yo tengo que ser judío, siento que soy judío. No, es sentir. En vez de, hay personas que es increíble cómo hoy en día ha cambiado el mundo para mal. Y hay personas que incluso, ¿saben qué? No solamente se casan con otras personas que no son su compañero o compañera, ahora se pueden casar con una silla. Es increíble, y los gobiernos lo aceptan. O sea, yo creo que les falta un tornillo a los gobiernos igual que a ellos. Se pueden casar con una animal y dejarle la herencia. Es increíble. Una sociedad completamente torcida. Completamente torcida. Porque han abandonado los preceptos y la moral de Dios. Y vemos aquí cómo es que el Señor les habla a través de Pablo de cómo el Señor, que los rituales quedan atrás. Ahora está completamente alguien en Cristo y cumple todo. Cristo vino a ayudarnos a ser quien Dios quiere que seamos. Amén. Y no solamente a quien Dios quiere que seamos, sino lo que quiere que hagamos para su gloria y alabanza. Vean el versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Salgamos pues fuera del campamento, ahora les dice, llevando su oprobio. Estos judíos, estos hebreos cristianos, porque no les está escribiendo a todos los judíos en general, solamente a aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. A un grupo en particular. Les dice: salgamos pues fuera del campamento llevando el oprobio.
su oprobio, el oprobio de Cristo. Si recuerdan, cuando alguien era crucificado, tenía que pasar por toda la ciudad. Era algo vergonzoso completamente, porque eran despojados de sus ropas completamente. Así que iban desnudos, golpeados, cargando aquel madero, aquella cruz. Y la gente se burlaba de ellos. Algunos de los familiares, como lo vemos, aún Cristo Jesús llevó el oprobio, y ese oprobio lo llevó por nuestros pecados, cargó nuestros pecados sobre su mismo cuerpo, sobre su misma vida. No, aún a pesar de que nunca cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, dice su palabra. Tomen en cuenta esto, que Dios, los judíos, tanto como judíos como gentiles, su fundamento ahora era Cristo Jesús. No eran sacrificios a animales. Eso se había acabado, no más rituales. Ahora Dios buscaba verdaderos adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, no solamente en un lugar, no solamente en un templo, en sus casas, en las calles, en sus trabajos, donde pudieran verdaderamente adorar al Señor en todo sentido, donde Dios verdaderamente es el centro de sus vidas, para ellos como hebreos y también para nosotros, amén. Porque no solamente adoramos al Señor en un domingo reunidos como iglesia, también adoramos al Señor en cualquier lugar donde estamos, amén. Porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Y tenemos una relación íntima con Cristo Jesús. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cada vez que ellos como hebreos recibieran el oprobio de tener a Cristo, debería ser un privilegio. Eran maltratados, eran criticados por ahora tener a Jesucristo. Hoy en día hay judíos ultraortodoxos. Hay un grupo en Israel ultraortodoxos, y no solamente en Israel, creo que existen en todas partes del mundo grupos religiosos judíos ultraortodoxos, que quiere decir súper conservadores, que guardan 613 mandamientos y ordenanzas y rituales. Imagínense, 613 mandamientos. Cuentan los frijoles que se van a comer, los apartan. O sea, es impresionante, viven bajo los rituales y creen que eso les va a dar un lugar mejor delante de Dios. El lugar mejor, y nadie puede tener un lugar fuera de la gracia de Dios. Por la gracia somos lo que somos, amén. Es algo que no nos merecemos. Nadie, por mucho que haga, puede ganarse lo más pequeño del reino de Dios o ser merecedor del reino de Dios. Es solamente su gracia. Así que algunos de los hebreos estaban recibiendo oprobio por seguir a Cristo Jesús, persecución por recibir a Cristo Jesús y tener a Cristo Jesús. Y por eso el Señor Jesucristo dice: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque si así hacían sus padres con los falsos profetas. Y le sigue diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Les dice en Mateo 5 y en Lucas 6. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Los hijos de Dios no deben de buscar que la gente, el mundo les aplauda. Debemos de tener cuidado con eso. En otras palabras, un hijo de Dios debe de estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Uno de los lugares más terribles para el Evangelio de Cristo Jesús es Corea del Norte.
Y aún así Dios tiene un remanente predicando allí en lo más escondido, en las tinieblas más terribles, que es ese país. Así que cuando alguien venga y les diga cosas por tener a Cristo Jesús, no se ofendan. Al contrario, siéntanse alegres, amén. Siéntanse alegres por ello, como dice su palabra. Si alguien se ofende porque le dicen algo sobre Cristo, imagínense el día que tenga una persecución literal sobre su vida. Cuando alguien le habla de Cristo Jesús y empieza a ofenderlo, porque de todo pueden hablar en cualquier lugar, de todo pueden hablar. Pero en cuanto mencionan a Cristo Jesús, hagan de cuenta que es como si les echaran un balde de agua fría en tiempo de frío. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Si una palabra ofende a un hijo de Dios, a una hija de Dios, lastima su ego, ¿creen que no lo ofenderá el ser vituperado literalmente por Cristo? Si una disciplina ofende a alguien como un hijo de Dios, imagínense, ¿está listo? No es apto, en otras palabras, no es apto para lo que Dios tiene para él o ella en su reino. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Vean el versículo ahí 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que cuando alguien venía y los vituperaba y decía: ¿tú eres cristiano? ¿Ahora has recibido a Cristo Jesús, a ese Jesús como el Mesías? Ellos deberían decir: Cristo es mi Señor. Deberían de sentirse orgullosos de Cristo Jesús. Deberían de sentirse orgullosos de tener al Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso la palabra del Señor nos dice algo muy interesante, muy, muy interesante. Jesucristo les dijo a sus discípulos que era necesario confesarlo. No se avergüencen de tener a Cristo Jesús, jóvenes que están aquí en la escuela. No se avergüencen, maestros, de tener a Cristo Jesús en las escuelas donde dan clases. No se avergüencen. Jesucristo dijo que cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no se avergüencen de tener a Cristo Jesús. Amén. Siéntanse orgullosos de tener al ser creador del universo en sus vidas, quien ahora los ha salvado por su sangre preciosa, y solamente es por la gracia de nuestro Dios. Así que esas personas eran vituperadas, por eso les dice: lleven el oprobio. Lleven el oprobio. ¿Dónde? Donde quiera, fuera de la ciudad. Allá afuera donde nadie conoce del Señor. Es fácil estar aquí, a lo mejor saludarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí. Pero allá afuera, ¿saben qué? El mundo es hostil. El mundo es hostil, tremendamente, contra las cosas de Dios. Y van a ser señalados por tener a Cristo Jesús en sus vidas. Van a ser señalados, especialmente en este tiempo tan horrible y terrible que vivimos, donde están tratando los gobiernos de hacernos creer que ellos son los que tienen el control. Cristo tiene el control, hermanos. Cristo tiene el control. Y escuchen esto y pongan atención en esto. Miren lo que dice el siguiente versículo. Ellos deberían de llevar el oprobio del Señor, independientemente de lo que viniera, y cuando lo señalaran pudieran confesar con sus labios que Cristo es Señor. En vez de a lo mejor
incluso hay maestros tan terribles, hermano. Gloria a Dios por los maestros, hermano. Gloria a Dios por los maestros que verdad tienen al Señor y que caminan con Cristo Jesús y que ayudan en las escuelas a educar a los niños en cuanto a los literatura solamente. Pero gloria a Dios por ellos. Pero hay otros que a lo mejor prueban a aquellas jóvenes que tienen al Señor. Levanten la mano a aquellos que son cristianos. Y lo han hecho. Y aquellos jóvenes no saben si hacer, levantar la mano, ¿qué me van a decir? Se van a burlar de mí y nomás tú eres. Y empiezan con sus cosas en vez de enseñarles lo que son los valores de aprender. Vean el versículo 16, por eso le dice. Ellos deberían de confesar a Jesucristo con sus propios labios y hacer bien, el bien, y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, no solamente deberían de hablar de Dios, del amor de Dios, sus hechos deberían de respaldarlos. Sus hechos deberían de respaldarlos. No es lo que hablamos. Cualquiera puede hablar, amén. Cualquiera puede hablar. Sino también sus hechos deberían de respaldar, debería ser un testimonio de que ahora Cristo estaba en sus vidas. Versículo 17, obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque por esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Ahora Pablo les habla y resume todas estas palabras, pidiéndoles que se sujeten, que se obedezcan a sus pastores que les han llevado a Cristo Jesús y que los siguen llevando más cerca en esa relación con Cristo Jesús. Para aquellos cristianos hebreos, el sentirse inclinados a dejar a Cristo era el dejar de obedecer a sus líderes, quienes habían llevado a tener solo fe en Jesucristo. Ellos eran los que miraban que siguieran creciendo en esa relación con su Salvador y con su Padre Celestial. Ellos eran los que estarían observando que también compartieran a Jesús para que su caminar no se viera afectado o en peligro. Y escuchen esto, hay de aquellos líderes que ven el peligro y no avisan sobre el peligro en aquellas personas que tienen a su cuidado. Hay de aquellos líderes que cuando ven a alguien apartarse del compañerismo con sus hermanos, no van y los amonestan. Y le dicen, tienes que volver. Hay de aquellas personas, aquellos líderes, que no toman el cuidado y ven el peligro y advierten a los demás del peligro que hay hoy en día. Hoy en día hay peligros en todas partes, amén. Y no me refiero a lo físico, a lo moral y a lo espiritual. Como está sucediendo en Estados Unidos, como está sucediendo ahora con la nueva reforma que se está tratando de empujar en la República, aquí en México, para ir en contra de los niños en las escuelas. Estados Unidos está tratando de empujar para que el derecho ya no lo tengan los padres, sino lo tenga el gobierno. En cuanto entren a una escuela pública, el derecho de enseñarles qué son y quiénes son, lo que ellos se sientan ser, no lo tiene el derecho el padre para poder decirlo. Así que hay una lucha tremenda, es completamente satánica esta administración de Estados Unidos. Completamente satánica. Lo van a hacer con todo lo que puedan. Ese es el peligro de poder decirle, mi hijo,
Allá en la escuela le van a querer decir, usted es lo que Dios lo ha hecho. Es un joven, un hombrecito, es una mujercita. Es un niño, es una niña. Solamente hay eso. No hay otras cosas. Y se debe de estar, los padres tenemos que advertir de los peligros que hay allá afuera en las escuelas. En veces ven las escuelas como las armas son el peligro. Las armas no son el peligro. No en Estados Unidos. Peligro no son eso. El peligro es lo que ellos están adoctrinando. Debemos advertir como líderes de los peligros que hay, porque cada vez van a ser más oscuros. Ezequiel capítulo 33 es interesante. Dice, Dios advierte a aquellos que tienen al cuidado personas, al pueblo de Dios sobre ellos. Y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no la tocare, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde de él impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. En otras palabras, aquellas personas que tenemos a cargo dentro del llamado de Cristo Jesús, tenemos a nuestro cargo personas, debemos advertirles del peligro en el que estamos. Ser vigilantes de esas personas y mantenerlos, avisándoles que estamos en un lugar peligroso, en un tiempo peligroso. Pablo le dijo a Timoteo, en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos. No pasa nada. A lo mejor puede decir, no va a pasar nada. Padres, tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, amén. Porque Dios nos lo ha encargado. Dios nos ha puesto a nuestros hijos a nuestro cuidado. Y aún igual que Elí, cuando miraba a sus hijos, dice que no les permitía hacer lo que ellos querían hacer. Así que cuando una persona, por eso Pablo les escribe y le dice, obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos. Ellos son los que les advierten de los peligros que hay. Así que por eso es que Pablo les habla y los está llevando a poder tomar en cuenta, y no solamente a ellos, a los líderes, a poder tener el cuidado de amonestar en los peligros en los que están. No pueden volver a lo mismo. Cuando los pastores miramos a lo mejor algún pecado en alguien, se tiene que hablar, y hay personas que se van a ofender, se van a sentir malas. ¿Quién es este para decirme? Yo prefiero darle cuentas al Señor que los aplausos del hombre, hermanos. Dios no me ha mandado a agradar a los hombres. Dios me ha mandado a agradarle a Él, a buscarle a Él y a guiarlos a ustedes a una relación más cercana con Cristo Jesús, y a depender, a que dependan de Cristo Jesús, de su palabra, a que obedezcan su palabra.
ser vigilantes. Por eso les dice, no solamente alguien que un pastor estaba constantemente velando por ellas, por esas almas, y tenía que dar cuenta, debería hacerlo con alegría, debemos hacerlo con alegría. Aquellos que tenemos a cargo personas, debemos hacerlo con alegría, para la gloria al Señor, amén. Para la gloria al Señor. Enseguida el versículo 18 dice, orar por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Deseamos hacer lo mejor que podemos hacer las cosas, pero tomen en cuenta esto. Ustedes son humanos, amén. Son humanos. ¿Sí? También nosotros lo somos, hermanos. También nosotros lo somos como líderes. Así que no quiere haber perfección en nuestras vidas, porque el único perfecto es Cristo Jesús. Hay personas que dicen, hay personas que a lo mejor van y dicen, y esa persona me decepcionó. Gloria a Dios que lo decepcionó, amén. Porque Cristo no nos decepciona. Cristo no nos decepciona. Si tenemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y nos lavó con su sangre preciosa, nada nos va a decepcionar, nada. Porque nuestros ojos están puestos en una persona, en la persona de Cristo Jesús. Y no en esa tierra. Vean ahora el versículo 20. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les habla la diferencia del pacto del Antiguo Testamento o el pacto mosaico, que era solamente temporal, y este pacto en Cristo que comenzó con Abraham y que se cumplió en Cristo. Un pacto por gracia. Un pacto que no era temporal como el de Moisés. Un pacto eterno. No solamente para judíos, para hebreos, cristianos, sino para gentiles. Vean lo que Dios quería hacer con los judíos. Vean lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Llegar a todos los confines de la tierra con Cristo Jesús. Con su plan, con su propósito. Los judíos deberían haber aceptado a Jesús, y al haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías de sus vidas, ¿saben qué? Ellos pudieron haber llevado el evangelio de Dios, la palabra, el propósito de Dios, el plan de Dios a toda la tierra. ¿Y quién lo hizo? Gentiles. Gentiles lo estamos haciendo. Y no es porque Dios no ha rechazado todavía al pueblo de Israel. Llegará el momento en que otra vez tendrán un fervor, un celo por Dios de una manera especial. En el peor tiempo de la historia en el que vaya a vivir, peor que este. Porque entre más tiempo va a pasar, va a ser peor las circunstancias en las que vivamos. Pero esto es lo que Dios quería hacer con los hebreos. Que fueran hasta Chihuahua, hasta México. Que fueran hasta los confines de las montañas, de las sierras tarahumaras, y llevaran a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que pudieran decirles, ahorita cantábamos un canto, solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay esperanza. ¿Por qué? Porque los seres humanos pueden caer en lo más bajo que puedan caer. Y cuando vienen delante de Él y le dicen, Señor, perdone nuestros pecados, ayúdenos, Señor. Señor, voy a perderme eternamente, Señor, solo usted puede ayudarme. Entonces esa persona es perdonada. Cristo Jesús viene a su corazón y le ayuda a ser quien Dios quiere que sea en el peor tiempo de la historia. Sea quien sea, hermanos, haya hecho lo que haya hecho. Vean lo que sigue diciendo estos versículos que acabamos de ver. Ese pacto antiguo de Moisés solamente era temporal.
Así que el sello eterno de esa expiación de Cristo Jesús que se menciona aquí en estos versículos, por su sangre, ese pacto eterno que es en Cristo Jesús, el sello eterno de esa expiación de Jesús es la resurrección, donde Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, como dice 1 Corintios 6. Es el sello de que Dios aceptó ese sacrificio. Y así como Cristo resucitó, aquellos que han muerto en Cristo Jesús también resucitan en Cristo Jesús. Cristo es la resurrección, amén. Y no quiero que pasemos por alto esta frase que se menciona en relación a Jesucristo. Hay algo maravilloso en cuanto a esta expiación que Jesucristo hizo, en cuanto a este altar de Dios, que es la cruz en ese monte del Calvario. Todo tiene conexión con la expiación de Cristo. Habla de paz. Habla de un pastor de las ovejas, que es Cristo. Habla de una sangre que nos da un pacto eterno. Después vamos a ver eso con más detalle. Si recuerdan, cuando Abraham hizo aquel pacto con Dios, dice que llevó unos animales y los sacrificó. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice Génesis? Que venían ¿qué? Pájaros ¿de qué? De rapiña. ¿Queriendo qué? Quitar aquel pacto. Y Él los espantaba. Y Él los espantaba y los espantaba para que nada se interpusiera entre ese pacto que Dios había hecho. Cuando alguien, escuchen esto, cuando alguien llevaba un sacrificio de esa manera, lo que hacía es, cuando hacían un pacto como príncipes o como entre dos personas, tomaban los sacrificios, los ponían en medio, se agarraban de la mano con sus manos ensangrentadas de aquellos sacrificios, y uno caminaba por un lado y el otro por el otro lado, diciendo: este es un pacto de sacrificio y de sangre. Y es lo que hacían, y es lo que hizo Dios, y es lo que hizo Abraham, y llevó ese sacrificio. Y dice que era la mano de Dios con él, diciendo: este sacrificio es perpetuo, Abraham. Así que vinieron esas aves de rapiña y quisieron interponerse, quisieron quitar aquella pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Abraham dijo: nada se va a interponer, nada va a quitarme este nuevo pacto que yo tengo para con mi Dios. Y dice que las espantaba y las espantaba. Así debemos hacer entre nosotros. No debemos de permitir que nada nos saque y nos quite de ese pacto que Dios, nuestro Padre Celestial, ha hecho, nosotros tomados de la mano de nuestro Dios en ese sacrificio que es Cristo Jesús. Van a venir pensamientos, ataques del enemigo, queriéndonos decir: eso no es suficiente, de nada sirve ese sacrificio de Cristo, y tenemos que espantarlos de nuestras vidas. Tenemos que quitar eso de nuestras vidas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Vean lo que sigue diciendo. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Cuando leí esa parte, escrito brevemente, dije: wow, 13 capítulos y para Pablo se le hicieron como brevemente. Es como cuando yo les digo: denme 5 minutos más. Para Pablo lo que les había escrito era algo breve, porque amaba a las iglesias. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Esa es una de las características
Pablo escribiendo esa carta. Algo característico de él, como Pablo escribe, teniendo ese conocimiento y ese siervo Timoteo, que era compañero de milicia. Dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Cuando habla del versículo 25, la gracia sea con todos ustedes. Si leen todas las cartas de Pablo, terminan de esa manera, porque fue la gracia la que alcanzó a Pablo. Es la gracia que nos ha alcanzado a nosotros. Amén. Nadie de nosotros es merecedor de la salvación de Dios. No importa cuántos devocionales hagamos, no importa cuánto prediquemos, no importa cuántas obras hagamos. Las obras deben ser solamente el resultado de la gracia de Dios. Amén. Deben ser el resultado. Las obras no las hacemos para ser merecedores de la gracia. Nadie nos merecemos nada de Dios. Solamente porque estamos perdidos. Jesucristo dijo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu que menciona Jesucristo? Los que reconocen que son diligentes, sinceros o espirituales. Los que son entregados. No. Son aquellos que le dicen: Señor, voy a perderme eternamente. Señor, voy a quedar alejado de usted, de su presencia eternamente. Donde los pecados castigan a la persona. Dice: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Ayúdeme usted. Esos son los pobres en espíritu. Aquellas personas que dicen: yo no puedo solo. Si usted no me ayuda, Señor, jamás voy a verlo. Voy a quedar separado de usted eternamente en un lugar llamado infierno. Esos son los pobres en espíritu. Son aquellos que se maravillan de la bondad y la misericordia de Dios. Son aquellos que abren su corazón y le dicen: Señor, por favor ayúdeme, entre en mi vida, perdóneme. Son aquellos que dicen: la gracia sea con ustedes. Es la gracia la que nos permite ser quien somos. Amén. Es su gracia y su misericordia. Así que cuando alguien venga y les diga y los exhorte, soporten la palabra exhortación. Soporte la palabra de exhortación. No me gusta lo que me digan. Allá habla usted con Dios. Amén. La exhortación es con el fin de llevarnos a una relación cercana con Cristo Jesús. Una relación cercana con Jesucristo. Pues esa exhortación, por muy dura que pudiera ser, es breve comparada con una eternidad al lado del Señor. Es decir: gracias, Señor. Porque Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Disciplina. Y si una persona, imagínense, le ofende una palabra de exhortación, no es apto para estar en ningún cargo dentro de la iglesia de Cristo. La exhortación es necesaria.